cómo llegamos a conocer el pecado. Estamos hablando acerca de qué es el pecado. Hablamos ya la semana pasada sobre la sutileza del pecado. Y esta noche vamos a hablar acerca de cómo llegamos a conocer el pecado. Recuerdo que hace algunos años atrás me encontré con un soldado de los Estados Unidos y él hablando en un ámbito así de hermanos dice: ustedes no conocen la guerra, no conocen lo que es la guerra. Y la verdad que tenía razón, porque sabemos de la guerra, pero aquel que estuvo en la guerra pues solamente tiene pues la visión clara de lo que significa haber estado en combate. Por eso es que es cierto en ese aspecto. Y cuando él compartió esta historia, vino a mi mente luego del ámbito de reflexión el que nosotros debiésemos conocer lo que significa el pecado, ¿sí? Pero no pecando. Y se acuerdan que hace algunos meses y no años atrás yo les hacía mención de un ejemplo en donde habían tres hermanos, por decir hermanos, ¿sí? Y estaban amarraditos, por decirlo de alguna forma, con una cuerda y esto es una sofisticación o es algo, digamos, al ejemplo que les voy a traer para actualizar esta idea, como preámbulo o preludio de esta enseñanza. Estos tres hermanos están amarrados con una soga en el cráter del Kilauea. ¿Sí? Ustedes no hace falta saber cómo está Hawái hoy en la actualidad, porque ese volcán está muy activo. Y vamos a poner que hay tres hermanos que están amarraditos ahí con su soguita hacia el Kilauea. O sea que van presionando la soga, lo va tirando, va poniendo unas 20, 30, 40 libras y el hermano está ahí firme tratando de que no se caiga el cráter. Pero bueno, son 20 libras, 30 libras de fuerza y el primer hermano cae dentro del Kilauea y cae dentro de la lava y se muere. Tanto así como aquella persona que está al frente de una computadora, por ejemplo, o con un pensamiento de corte inmoral, por ejemplo, o cualquier otro escenario, por ejemplo, y hay una presión, diga conmigo presión que está teniendo, unas 20, 30 libras de presión. Y a las 20, 30 libras de presión, ¿qué creen que hace? Hace clic, ¿sí? No hace falta explicar más, ¿no? Se cae al Kilauea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me va siguiendo el ejemplo? A buen entendedor, poca, ¿no? Luego está el otro hermano, que está ahí con la soguita amarrado ahí en el cráter del Kilauea, ¿sí? ¿Sí? Sabe que el Kilauea está en erupción, ¿no es cierto? Entonces ahí va y ya no son 30 libras, son 50 libras, 60 libras de presión y resiste, pero luego de las 60 libras, ¡fum!, ¿no? Se cae ahí y se muere, pues. Tanto así como el mismo ejemplo del primer ejemplo que di, que, bueno, resiste un poco más de presión, pero después cae en todo tipo de pensamiento, pues, concupiscente y todo ello, y póngale el escenario que usted quiera. Pero está el tercer hermano, que tiene también amarradita su soga, y que también está con 40 libras de presión, lo está tirando hacia el cráter. Va 50 libras, 60 libras, 70 libras, a las 80 libras ya la soga empieza a dejar las marcas, empieza a salirse la piel y empieza pues a sangrar. Y está ahí 80, 90, 100 libras de presión. ¿Y qué creen que pasa? No se cae, sino que la soga se rompe. ¿Sí? Tanto así como aquel que resiste la tentación. ¿Cuál de los tres es aquel que conoce el poder del pecado? ¿Cuál de los tres? No me conteste. ¿Aquel que cayó o aquel que resistió? ¿Qué persona conoce lo que es la guerra?
sino es solo haber estado en la guerra. Y fíjense que en este contexto vamos a introducirnos en lo que el apóstol Pablo nos está hablando de cómo llegamos a conocer el pecado. El apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Diga conmigo codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Pablo pues coloca un elemento que en esta noche vamos a observar en la búsqueda de cómo llegamos a conocer el pecado, que se llama ley. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Cuando habla de mandamiento está hablando de la ley, que la ley dice no codiciarás. Y dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mejor dicho, no es que está muerto, está latente, ¿sí? Es como aquel que le dice, el padre le dice al niño: mira, no toques eso, no toques esos alambres que tienen corriente. ¿Y qué creen que hace el niño? Ahí se va. No levantes eso que te vas a quemar. ¿Qué creen que hace? Pues es como le da la idea, ¿no? Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: la ley, pues la ley tiene esa capacidad. Y bueno, ahí empieza luego, una vez que dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, esa ley, el pecado revivió y yo la regué, ¿sí? Me equivoqué. Y yo me deslicé, metí la pata. O sea, técnicamente la palabra morí está en una condición muy extrema. No es que él murió literalmente, ¿me explico? Pero sí que metió la pata. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. De hecho, me dice la ley: no toques los alambres porque te vas a electrocutar. Y bueno, fui justo y agarré los alambres, ¿no? Entonces esto es lo que dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, no toques los alambres, pues resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó. Y por él metí la pata, ¿no? De manera que, dice, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios añada bendición a su palabra. Para poder entender este concepto que el apóstol Pablo está desarrollando, es necesario entender lo que justamente declaramos en varias canciones, en varias alabanzas, en nuestro tiempo de alabanza, que es el haber sido redimido por nuestro Señor Jesús, que es justamente la justificación. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Se acuerdan que la palabra teológica es justificación? Pero ni más ni menos quiere decir la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nosotros cada uno de nuestros pecados que nosotros debiésemos pagar en la cruz del Calvario. El Cordero sin mancha pagó por cada uno de nosotros. Y se acuerdan que en un momento hacíamos un ejemplo, mostrábamos una corte penal en donde decíamos que el juez justo es el Padre, decíamos que el fiscal es el diablo, y decíamos que justamente el reo es usted y soy yo, y el abogado es nuestro Señor Jesús. Que el fiscal viene y dice: fíjese que aquí Josecito tiene un prontuario, un récord que es criminal. Y el padre, que es el juez justo, ve ese prontuario y dice: no, pues sí, es cierto. Ahora, como yo y usted tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesús y le hemos manifestado lo que hemos hecho, hemos derramado nuestro corazón, pues el abogado dice: pues sí, es cierto, no le estamos negando que este es un reo, pero la obra que yo hice en favor de este reo, pues redime a este reo. ¿Me va entendiendo? Esto es lo que es la justificación. Y el juez justo lo que hace, dice: bueno, la verdad que sí es reo, no cabe duda que es reo, y tiene que irse pues a donde van los reos, a la pena capital. Pero entre ese reo y la santidad y la dignidad del juez justo, que es el Padre, se antepone la obra de Cristo, la sangre de Cristo.
entonces el Padre me ve justo, diga conmigo justo, me ve justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto, sin más ni menos, es la justificación, es haber sido justos por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario entender de que Jesús vino para morir. De hecho, el domingo previo a la crucifixión, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús al entrar a Jerusalén, toda la gente batía palmas y hacía salvación, salvación, salvación. O sea, hosana, hosana, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjense que esta entrada triunfal a Jerusalén obtenía toda su importancia de la razón por la cual Jesús venía a morir a Jerusalén. Esto es muy importante porque esto es la evidencia de la obra de Cristo en favor de nuestras vidas. El Evangelio de Marcos lo documenta en el capítulo 10, versículo 33 al 34, donde nos dice: he aquí, subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, le matarán, y en 3 días después resucitará. Por esto la palabra nos dice, Lucas refiere a esto, diciendo en el versículo 13, en el capítulo 13, perdón, en el versículo 33, debo seguir mi camino, dice Jesús, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. De hecho, Jesús vino para morir. Él planificó morir en favor de nuestras vidas. Y justamente, ¿por qué tenía la intención de morir? Bueno, Marcos en el versículo 45 del capítulo 10 nos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, dijo Jesús que vino a dar su vida en rescate, es decir, estábamos esclavizados, diga conmigo esclavizados. Estábamos esclavizados, estábamos muertos al pecado y justamente a la muerte y al infierno. Y para librarnos de esa esclavitud, Jesús paga un rescate por muchos de nosotros, por todos los que estamos en este lugar, los que hemos recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es ese rescate que es la justificación. Y esto es muy importante entenderlo. De hecho, Jesús demuestra la justicia de Dios y nos libera de la atadura de la culpa y el poder del pecado. La culpa y el poder del pecado se va a consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la obra en nuestros corazones de la cual nosotros lo recibimos por fe. Somos justificados por fe, no por obras. Esto es muy importante entenderlo. No por acciones que tienen que ver de afuera, sino por aquello que Dios hizo en nuestro corazón. Y esto evidencia de que somos hijos de Dios. Fíjense, que pudieran ustedes ponerse todos de acuerdo y venir a decirme, yo creo, hermano, que usted no es cristiano. Yo creo que usted no es un hijo de Dios. Y fíjese que la única evidencia que yo pudiera extraer de mi corazón, obviamente es aquella fe depositada en Jesús, de la cual Él me ha justificado. No la duda que se puede sembrar de usted, o los hechos o acciones que pueden estar en derredor. De hecho, justamente la justificación por gracia mediante la fe es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y esto es muy significativo. Es el punto de inflexión, es el punto del kairos, el tiempo de Dios. El cronos, el momento donde vivíamos, a nuestro piacere, antojo, como usted le llame, llegó un punto que es el kairos, el tiempo de Dios. Y ese tiempo fue determinante. Algo pasó. Usted no puede explicarlo de una forma como un telediario, pues tal vez tiene que utilizar diferentes recursos literarios para explicar lo que sintió, lo que experimentó, lo que vivió. Pero que algo pasó. No conoce la química de Dios, pero sabe que las cosas viejas pasaron y de aquí en más todas son hechas nuevas. Esto es la novedad de vida. No es una religiosidad,
no es la acción de una acción de servicio o penitencia a la cual usted se impone para decir, bueno, yo soy cristiano porque religiosamente vengo todos los viernes, vengo todos los miércoles, vengo todos los domingos. Y al final del día, entre eso y la misa, no hay mucha diferencia. No diferencia, diferencia. Porque en realidad es necesario entender que la justificación por gracia mediante la fe es aquella que hace que seamos hijos de Dios. Es una gracia dada, adquirida por Dios, a través de aquella acción que Dios ha hecho en nuestra vida y que nosotros hemos extendido nuestros brazos a la misericordia de Dios y su misericordia nos ha alcanzado. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Por eso es que esta justificación por gracia mediante la fe no nos lleva a pecar más. No es que decimos, bueno, si Dios es tan bueno, fue bueno con nosotros, por su gracia no me llegó la pena capital, por su gracia estoy en medio de su pueblo, quiere decir que ahora puedo pecar libremente. No. Aquel que es un hijo de Dios no hace del pecado un deporte. No es que dice, bueno, ya que soy salvo, pues soy siempre salvo, pues, así que ahí voy. No. Aquel que peca y hace del pecado un deporte es evidencia que no ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es que la única base, si lo vamos a poner dentro de un contexto militar, como empezamos este mensaje, la única base de operaciones segura y esperanzadora a partir de la que podamos lanzar nuestras batallas contra el pecado es la justificación por gracia mediante la fe. Es el único lugar, es la única base de operaciones segura y esperanzadora donde podemos avanzar en contra del pecado. ¿Qué es lo que nos afirma para poder ser transformados, para ser cambiados? Es la obra inicial de Cristo en nuestra vida. Podemos decir que todos los bombarderos que salieron a arrojar bombas sobre la fortaleza del pecado que permanece en nuestra vida, levantan vuelo desde la autopista de la justificación, que es solo por la fe. Solo por la fe, esa autopista, esa pista donde salen aquellos bombarderos a atacar, con esas bombas de santidad, aquellas situaciones de pecado. Nuestro fundamento es la justificación en Cristo. Y si nosotros no hemos sido justificados en Cristo, la verdad es que, pues, no conocemos a Cristo. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, es importante mirar en Juan capítulo 8, donde la palabra de Dios nos habla acerca de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y aunque el tiempo no nos es favorable para leer todo el texto, lo importante es poder ver cómo esta mujer, pues al momento de encontrarse con Jesús y al momento en que todos tiraron la piedra no contra ella, sino a consecuencia de ver su pecado, pues el corazón duro de esta mujer también se cayó. Y fue caído, fue redimido por la obra de amor de Cristo en esa pues interacción entre una mujer pecadora que reconoce su condición, un hombre o una mujer que reconoce un corazón endurecido y que necesita la redención de parte de Dios. Y este justamente es el punto de inflexión de esta mujer adúltera, el cambio de un corazón duro a un corazón tierno y receptivo, reconociendo o viendo la misericordia de parte de Dios. Dios muestra su misericordia hacia nosotros en que Cristo Jesús murió por nosotros. Y cuando esto empieza a ser procesado en nuestro corazón empieza a reconocer lo impuro, lo sucio que está. Y de esta forma el Espíritu Santo empieza pues a darnos esa noción de nuestra condición para que nosotros podamos encontrar la obra de Cristo como el remedio para cada una de nuestras vidas. Y podemos decir que los misiles, ya que estamos en el ámbito pues militar,
que lanzamos contra los ataques de la tentación son lanzados desde la base de la justificación, que es solo por fe. Cuando empezamos a entender la manera en la que fuimos rescatados, justificados en Cristo, y tenemos a Cristo como nuestro Señor y centro de nuestra vida, es el punto donde podemos resistir y podemos ir a la ofensiva. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra qué? La iglesia. O sea, la iglesia, usted no está a la ofensiva, está a la ¿qué? Defensiva. Por eso decimos que los misiles que lanzamos contra los ataques de la tentación son lanzados desde la base de la justificación, que es por fe. De hecho, la triunfante ofensiva de toda la vida llamada Operación Santificación, que de esto, pues domingo tras domingo y miércoles tras miércoles y viernes tras viernes, y cada momento platicamos y somos confrontados en esa santificación constante y sonante que Dios quiere en nuestra vida, justamente nace a partir de la obra de Cristo, a partir de esa justificación que es por fe. Por lo cual salimos a la guerra contra toda la corrupción restante en nuestras vidas, y es sustentada por la línea de suplemento del Espíritu Santo, que viene de la base invencible, segura de la justificación, que es solo por fe. Esto es muy importante, porque el mérito se lo lleva el Señor. No son acciones que nosotros hacemos, y centra nuestra atención en la credibilidad. Recuerde usted que el concepto más simple del pecado es desconfianza. Si usted puede definir el pecado en una palabra, es desconfianza. ¿Desconfianza de quién? De Dios. Cuando desconfiamos de Dios, pues eso es pecado. Cuando usted no puede esperar pacientemente en el Señor, cuando usted no puede, pues, tomar el tiempo en saber de que Dios tiene el control de las cosas, cuando usted no puede confiar en que el Señor tiene el sustento y el cuidado, está caminando o está en justamente lo que la palabra define como pecado, porque pecado es desconfianza. Recuerden, como decíamos semanas pasadas, Adán y Eva, Caín, desconfiaron de la fidelidad, del cuidado de Dios, y Dios en su deseo de darle felicidad. Por eso es necesario entender que la justificación solo es por fe. En otras palabras, esta justificación por gracia, solo por fe, nunca lleva hacia una vida de incremento de pecado. Por el contrario, más bien se convierte en la base triunfante. Es una base triunfante que nos lleva a resistir el pecado, a pelear contra el pecado, a poder identificar aquellas cuerdas que nos están tensionando hacia el pecado y resistirla hasta que en un punto, en un momento se rompen, porque se rompen. Y usted dice, wow, esto sí que está fuerte. Yo sí que conozco la guerra. Conozco la guerra porque ahí estuve. No es que cuando me tiraron ya me metí al Kilauea así. No. No soy de aquellos que pasa un pensamiento volando y yo lo agarro. No, es de aquel que debe pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. Y no es esto un pensamiento que tiene que ver con algo que no es concreto. Por el contrario, es muy concreto, es muy real. Y cuando empezamos a aplicarlo en nuestra vida, a vivirlo en nuestra vida, pues empezamos a resistir toda obra del diablo, pensando todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, lo de buen nombre. Cuando resistimos todos aquellos embates que tienen que ver con nuestra naturaleza caída, con el mundo y con los demonios, cuando por el poder y por la llenura del Espíritu Santo resistimos, y sí, nos deja las marcas, claro que sí, no es fácil, pero resistimos hasta que se quiebra el poder del pecado. Solo aquel hermano, aquella hermana puede decir, yo sí conozco la guerra, porque he estado ahí y soy, por la gracia de Dios, un sobreviviente. Por eso, esa es la defensa de la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros por la justificación
que solo por la fe. Es la confianza puesta en nuestro Señor. Mi querido, mi hermano, si esto usted no puede procesarlo en su vida, es muy fácil que al primer tirón se me hunda en el Kilauea. Se me hunda, pues. Y vueltas aburridas en su desierto lo han de llevar año con año. ¿Por qué? Porque no ha podido tener justamente esa disciplina y ese cuidado y ese poder de Dios que Dios quiere darle, aunque esa cuerda pues le deje marcas. La pregunta es, ¿cómo el apóstol Pablo incorpora el concepto de la ley? ¿Cómo es que la ley nos ayuda a conocer nuestro pecado? Bueno, ustedes saben que las cirugías exploratorias, como lo es una biopsia, los diagnósticos de tratamiento, o sea, precoz, anterior a una enfermedad, pueden ser muy útiles, pueden ser dolorosos, porque son dolorosos, pero pueden ser muy útiles para, pues, anteponer la medicación hacia una enfermedad que, si no se trata previamente, puede ser irreversible, ¿sí o no? La ley tiene esta característica. Obviamente, antes de hablar de la ley, hablamos de la justificación que es por fe. ¿Me va entendiendo? Vamos a hablar ahora acerca del efecto de la ley, pero al hablar al efecto de la ley quiero decirle que, no, es que la ley me dijo que no toque el alambre y yo voy y lo toco, o sea que me puedo hundir perfectamente en el Kilauea o en el clic de la computadora o en el pensamiento que cruza por mi cabeza. No. Pero la ley lo que hace en nuestras vidas es darnos ese diagnóstico, diga conmigo diagnóstico, ese diagnóstico previo para poder anteponernos, para poder resistir. Y fíjense que Dios es el médico más hábil que hay y el que quiere adelantarse, anteponerse a nuestra condición. ¿Para qué? Para que justificados por la fe podamos resistir las obras del maligno. ¿Amén? Claro, si usted no fue justificado por la fe, usted al primer amarre se me va para el fondo ahí de la lava, ¿no? Y fíjense, dice la palabra que Dios justamente es ese médico que va a darnos ese diagnóstico. Por tanto, ¿cómo es que la ley nos ayuda a conocer nuestra condición pecaminosa? Bueno, note que pregunto acerca de nuestra condición pecaminosa. Esto es muy importante, porque no estoy hablando de nuestro pecado, sino de nuestra condición pecaminosa. Diga conmigo, condición pecaminosa. Antes de poder hablar del pecado, es necesario entender nuestra condición pecaminosa. Y lo hago así porque el apóstol Pablo dijo, por el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Y usted acá dice, pastor, pero el pecado produjo codicia. Espere un poco, pastor. Yo pensaba que la codicia era pecado. ¿La codicia es pecado? La respuesta es sí. Pero en la mente de Pablo hay algo detrás del pecado de codicia que está produciendo la codicia. ¿Me va entendiendo? Esto es lo que el apóstol Pablo nos va mostrando. Es que nadie peca de gratis. O sea, para que haya pecado, tiene que haber algo que produzca ese pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ese deseo profundo que produce pecado es lo que estoy llamando nuestra condición pecaminosa. Usted puede llamarla nuestra depravación, usted puede llamarlo nuestro estado caído, algunos hermanos pueden llamarlo nuestra restante corrupción, pero es exactamente lo mismo. Pablo solo lo llama pecado, pero deja en claro que es más profundo y penetrante y productivo que los pecados que produce, como la codicia. Hay algo que es esa condición pecaminosa, nuestra concupiscencia, que justamente es la suma de todos nuestros males, que está en nuestro corazón. Recuerden ustedes que Génesis nos plantea que en el comienzo del mal, el hombre pues desobedeció a Dios, probando justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, conoció el bien y el mal haciendo ¿el qué? El mal.
no conoció el bien y el mal haciendo el bien. No, conoció el bien y el mal haciendo el mal. Entonces, si conoció el mal haciendo el mal, pues la lógica es que si yo conozco el mal haciendo el mal, ¿qué no me hace pensar que Él no me ha de hacer mal a mí? ¿Me explico? Entonces, justamente, como conozco el bien y el mal, conociendo el mal, empiezo a preocuparme que estoy desnudo. ¿Por qué? Porque la vista del prójimo es peligrosa. Puede ver, pues, mis áreas vulnerables y me puede dañar. Y es ahí donde empieza a entrar justamente y a rodar esta bola del mal. Esto que comienza con algo muy, pues, como decíamos, en Adán y Eva, termina con un fratricidio en Caín y Abel, y ahí continúa hasta la actualidad. Y este es justamente el principio del mal, la desobediencia a Dios. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que ese restante de corrupción en nuestra vida, de nuestra naturaleza caída, está porque está, y es ahí que está latente. Y el apóstol Pablo deja claro justamente que esto es lo que produce el pecado, como la codicia. Así que llegamos a conocer el pecado, nuestra profunda condición pecaminosa, al conocer los pecados que nuestra condición pecaminosa va produciendo. O sea, tenemos un caldo de cultivo en nuestro corazón de producción pecaminosa. Es esto lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y justamente mediante la ley que llegamos a conocer, esos pecados y esa conexión con el pecado, pues empiezan a aflorar. El apóstol Pablo decía, yo no sabía, o sea, era como que estaba latente la codicia, pero cuando la ley me dice, eres codicioso, no codicies, pues surgió, pues saltó lo que había. Había lo que había y eso saltó. Salió el cobre, ¿no? Salió lo que había. Y la ley produce justamente esto. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa y lo que realmente es? Bueno, el apóstol Pablo lo ejemplifica a través del 10º mandamiento en Romanos capítulo 13, versículo 9, donde dice, no codiciarás. El apóstol Pablo quiere enseñarles y enseñarnos cómo este 10º mandamiento nos ejemplifica esta condición pecaminosa. Y justamente el apóstol Pablo lo utiliza como una ilustración de su propia vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ¿Por qué justamente este 10º mandamiento? Bueno, creo que la razón es que el mandamiento que más claramente lidia el deseo del corazón humano es la codicia, oponiéndose justamente a un comportamiento externo, ya que podemos decir que nadie se presenta como codicioso. Nadie dice, yo soy codicioso, salvo un pecador de ahí, ¿no? Pero mayormente la gente encubre su codicia. Pero la codicia es parte de la naturaleza caída del hombre. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Justamente, no codiciarás es el mandamiento más claro que se relaciona directamente con el deseo de nuestro corazón, de nuestra naturaleza caída. Fíjense que la palabra codiciarás en el versículo 7, en el griego es epitumeseis. ¿Y usted dice qué es epitumeseis? Epitumeseis es deseo, ni más ni menos. Codiciar es desear. Diga conmigo, codiciar es desear. Y esto es justamente lo que es la codicia. Es simplemente el deseo, pero la codicia es el deseo que no debiéramos tener. Deseo que muestra que hemos perdido nuestro contentamiento en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Aquella persona codiciosa es aquella que su copa no está rebosando, lisa y llanamente. Y como su copa no está rebosando, ¿qué cree que hace? Codicia lo que ve en las telenovelas, que por propósito no es recomendable que las mire, ¿sí? Es muy importante. Aproveche su tiempo
pues hay muchas enseñanzas bíblicas para aprovechar y redimir el tiempo, ¿sí? Pero el punto es que la palabra nos muestra justamente que la codicia es el deseo que debiéramos o no debiéramos tener. No debiéramos tener, porque justamente muestra que hemos perdido nuestro contentamiento en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Esto es lo que hace la codicia. Un codicioso perdió su contentamiento. De hecho, muchos deseos reflejan cuán valioso es Dios para nosotros, ¿sí o no? Hay deseos que reflejan lo valioso. Mire, me consta, mi hermano Pedro hace 1 hora 10 minutos para llegar a la congregación. A mí me consta que el deseo que tiene el hermano y su familia es un deseo maravilloso. De otra manera, no tomaría el tiempo para venir y estar con nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Y como iglesia lo reconocemos, ¿sí? Y le damos gracias a Dios. Y nos inspira, pues. O sea que el domingo, si se le descompone el carro y usted dice, no voy a la iglesia porque tengo que venir en camión, piense en nuestro hermano Pedro, ¿sí? Y diga, bueno, me vengo en el camión, no hay problema, ¿no? Así que o pide ride a algún hermano y un hermano gustosamente lo va a ir a buscar. Pero fíjense que muchos deseos reflejan cuán valioso es Dios. Y esto es bueno. Pero algunos deseos muestran que hemos perdido nuestra satisfacción en Dios y en lo que Él es para nosotros, y que estamos anhelando otras cosas para compensar el hecho de que Dios no es el tesoro que debiera ser para nosotros. Hay diferentes experiencias aún en la experiencia de los cristianos, obviamente antes de haber entendido esta enseñanza, en que buscan diferentes aún labores de servicio. Y no estoy diciendo que no hay que servir al Señor, pero ¿cómo se puede ser luz del mundo y tinieblas de tu casa? ¿Cómo puedes declarar al mundo las maravillas del Señor y vivir una vida de amargura, viviendo una vida totalmente, pues, sin propósito en el Señor, sin gozo, pues, en Dios? Es que es necesario que nuestra copa esté rebosando, porque de no estar rebosando, justamente anhelamos compensar el hecho de que Dios no es el tesoro que debiera ser para nosotros con diferentes cosas. Y fíjense que lo valioso en nuestra experiencia cristiana es que nuestra copa esté rebosando de nuestro Señor. ¿Amén? Y esto es muy significativo. De hecho, la medida de lo correcto e incorrecto es Dios, no nuestro deseo. No es lo que nosotros deseamos. Y es ahí donde empieza a operar el trabajo duro de la palabra ministrando nuestra vida. Hasta que usted llegue justamente a entender que usted no es la ley en sí mismo, no son sus deseos, o sus deseos no son la ley, sino que la ley de Dios evidencia lo codicioso, lo que fuera que fuese que usted es. Es necesario que esto ocurra para que el poder del Espíritu Santo esté ministrando su vida. De hecho, venimos al mundo asumiendo que debemos obtener lo que queremos tener, ¿sí o no? Esto le pasa a todo niño. Todo niño es muy berrinchudo, el que quiere lo que quiere, lo que quiere, ¿eh? Pero justamente a través de la ley, del poder del Señor, empezamos a cambiar lo que queremos por lo que debemos. Lo que deseo por lo que realmente merezco. Y estos 4 elementos justamente van trabajando en nuestra vida. Lo que queremos por lo que debemos. Y nuestro deseo de querer hacer por lo que realmente merecemos bajo el cuidado y la soberanía de Dios. De hecho, nuestra naturaleza caída, caída, dice: decidiré lo correcto e incorrecto para mí, y lo bueno y lo malo para mí, y lo verdadero y lo falso para mí, y mis deseos expresarán mi soberanía y mi autonomía. De hecho, así habla nuestra naturaleza caída. Es así como nuestra naturaleza caída se disfraza para decir de esta manera, en diferentes colores y sabores, diferentes versiones, exactamente lo mismo. Decidiré lo correcto e incorrecto ¿para quién? Para mí. Lo bueno y lo malo para mí. Y lo verdadero y falso para mí.
Y de hecho necesitamos conocer esta verdad sobre nosotros mismos porque, hermanos, no estoy señalando a alguien ahora en específico. Estoy diciendo que esto es lo que significa ser parte de esta naturaleza caída. Es con esto que lidiamos cada uno de nosotros en este mundo. Es por esto que justamente a partir de la obra de Cristo, por la palabra en esta congregación, empieza a exponer nuestra condición. Y nuestra única esperanza es que el Espíritu de Dios nos humille. Es la única esperanza. La única esperanza es que el Espíritu de Dios nos humille. Pero es el Espíritu de Dios quien nos humilla. Él no nos expone para poder dañarnos. Él nos humilla en nuestra intimidad para que nosotros podamos rectificar. Y la rectificación produce edificación. Usted dice, ¿hasta cuándo viene la disciplina de Dios en mi vida? La respuesta es sencilla, hasta que usted rectifique. Cuando usted rectifica, es el punto de inflexión donde ya la entendió y la misericordia de Dios se extiende en su vida. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que al humillarnos es el modo en que podemos ver nuestra necedad de tratar de no ser nosotros nuestro propio Dios y de tratar nuestros deseos como Dios quiere que justamente podamos tratarlo. Justamente es de lo que debemos ser liberados. ¿De qué debemos ser liberados? Si lo quiero, debo tenerlo, a como dé lugar. Esto es lo que habla nuestra naturaleza caída. Si no lo puedo obtener de malas, me pongo de buenas. Si no de buenas, pues lloro. Y si no lloro, pues hago berrinches. Y de alguna forma, pues lo tengo que recibir. Y de esto debemos ser liberados. Si lo quiero, debo tenerlo. Y el Señor dice, pues, por mal camino vas. Porque así no se trata. Es mi ley la que evidencia tu condición. Pero habiendo sido justificado por Cristo, puedes resistir las libras de presión sobre esa cuerda del pecado, porque más temprano que tarde se rompe, porque se rompe. Y así, las marcas justamente de la guerra espiritual son la evidencia de la victoria de Cristo en tu peregrinar en esta vida. Por eso es necesario este gran médico que en este diagnóstico previo de esta biopsia, a través de la evidencia de nuestra condición, nos humilla para que podamos reconocer que tal vez nuestra copa no está rebosando, que nuestra copa no está llena, que no tenemos todo el contentamiento que debiéramos tener, que tal vez estamos buscando el gozo en que vamos a servir o hacer tal o cual cosa. Y no es que no tenemos gozo haciendo. No es que no encontramos el gozo sirviendo o misionando o lo que fuera, lo que fuese. Tenemos un gozo maravilloso, ¿sí o no? Pero al final del día eso es la consecuencia de que nuestra copa está rebosando. ¿Y por qué se lo digo, mi querido? Porque si usted no arranca de la justificación por la fe y su experiencia en la fe y la gracia sustentadora de Dios, usted es altamente manipulable. Fue manipulado en una comunidad de la cual salió, refiriéndome a la romana, ¿sí? Porque el ámbito hispano viene de ahí. Y donde, pues, era el servicio, era la penitencia, era el hacer para encontrarse con Dios. Y tal vez usted dice, bueno, no estoy en la comunidad romana, es cierto, pero pudiese tener otros ámbitos en donde pudieran manipular su experiencia espiritual. Y eso es extremadamente nocivo. Usted ha sido justificado por la fe. Y usted tiene su sustento y su cuidado de parte del Señor. El Señor es su sustentador. Él es su cuidador. Y cuando tenemos esta convicción y entendemos por ese diagnóstico
que la ley nos muestra y nos evidencia nuestra condición, nos volvemos humildemente a la cruz de Cristo. Resistimos el pecado, pedimos perdón por haber caído en cada instancia pecaminosa, y el Señor en su misericordia nos levanta, y en próximas instancias de lucha resistimos y somos más que vencedores. Con marcas, pues sí. Con alguna que otra cicatriz, pues sí. Pero podemos saber de que hemos sido más que vencedores. Y podemos decir, la verdad que yo sé, entiendo lo que son las marcas del pecado. ¿Por qué? No porque he sucumbido en el pecado, sino porque lo he resistido. Y he permanecido firme y el Señor me sostiene. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, ayuda a tus hijos a salir de aquel ámbito donde su naturaleza antigua pudiera sutilmente desviar la atención que ellos deben tener en ti, para que tú puedas decidir sobre sus vidas lo que es correcto, tú puedas decidir sobre su vida lo que es bueno, lo que es verdadero. Pero Padre, que tu presencia pueda mostrarle lo que es incorrecto, tu favor pueda mostrarle aquello que es malo, tu sabiduría pueda darle discernimiento para saber qué es lo falso, y para que sobre todas las cosas ellos puedan vivir en el centro de tu voluntad, en tu soberana gracia, lejos de su autonomía, que puedan vivir bajo ese cuidado que tú quieres darles a través de ser justificados solamente por la fe. Fe que han tenido al momento que te han encontrado, que han abierto su corazón a tu gracia.